Bueno, continuamos entonces con un poquito más de teoría para poder hacer el ejercicio 2. Vamos a ver ahora leyes termoquímicas. Las leyes termoquímicas se obtienen a partir de, digamos, reflexiones que se hacen sobre el proceso de las reacciones químicas. Pero aparte de tener un concepto físico, también sirve como una herramienta matemática para, combinando distintas calores de reacción, poder obtener otros de los que no tengamos datos. Entonces tienen un doble propósito. La primera ley es la ley de Lavoisier y Laplace, que ustedes ya la conocen, pero ¿qué es lo que plantea? Dice, el cambio térmico, o sea, el calor de reacción liberado, por ejemplo, cuando pasan determinados reactivos a productos, es exactamente igual, pero decir lo contrario, cuando esos productos se transforman en los mismos reactivos. Lo cual es lógico si tenemos en cuenta que calor a presión constante, y el que estamos analizando, a volumen constante es lo mismo, es función de estado. Como es función de estado, lo único que importa es el estado inicial y final. Entonces, en un sentido, restamos productos menos reactivos. En el otro, al revés, reactivos menos productos, el mismo número con distintos signos. Acá tenemos un ejemplo. O sea, el primero es la oxidación del metano, el segundo es cuando se forma metano a partir de dióxido y agua. El mismo numerito con signo cambiado. El primero como es combustión, exotérmico, el segundo endotérmico. O sea, no tiene complicación. Vamos a la ley de Hess. La ley de Hess también es una reflexión sobre el mismo concepto que dice que el cambio térmico de calor que acompaña una reacción es el mismo si el estado inicial y final es el mismo. Entonces uno puede ir al estado final en una sola etapa o en diferentes etapas intermedias, pero llega al mismo estado final. Entonces, mientras que el estado inicial y el final sea el mismo, el calor neto tiene que ser el mismo. Entonces, acá tenemos, entonces todo esto es consecuencia de que es función de estado, si la reacción es a presión constante o a volumen constante. Fíjense el último párrafo, que es lo que dice. Esto, que es tan simple, y que lo entendemos muy bien, es muy útil porque permite tratar a las ecuaciones termoquímicas como si fueran ecuaciones algebraicas y hacer operaciones para combinarlas y llegar al estado final. Es decir, vamos sumando o restando lo que convenga para llegar a la reacción buscada. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, esta ecuación que está acá al final, que es el cálculo del calor de formación del metano a partir de los elementos, que es grafito e hidrógeno. O sea, ¿esto por qué se usa? Se usa cuando se trata de reacciones de las que es difícil hacer experiencia. Entonces se toman otras de las que hay datos experimentales y se combinan de forma adecuada, conveniente, para llegar a esa que es de difícil experimentación. Entonces acá tenemos un ejemplo que vamos a ver, que es el de formación del metano. Esa es la que a nosotros nos interesa saber, el calor de formación. Entonces, normalmente las que se usan como dato son las combustiones. Normalmente. Siempre participan. ¿Por qué? Porque las combustiones son fáciles de obtener experimentalmente en la bomba calorimétrica.
Entonces hay datos siempre. Entonces, acá por ejemplo, nosotros tenemos la buscada, la voy a volver a escribir acá, era la formación del metano a partir de carbono sólido, 2 hidrógenos, para dar metano, ¿cierto? Esa es la que queremos. Entonces, ¿qué ecuaciones o qué reacciones vamos a considerar? Estas tres las elegimos en función de los datos. Nosotros estamos suponiendo que tenemos estos 3 datos. El primero es la oxidación del metano. El segundo, podemos decir oxidación del hidrógeno o formación de agua. Es lo mismo. ¿Se dijo? Y el tercero de las reacciones que tenemos de datos es el de oxidación del carbono o carbono, ¿no es cierto? Entonces fíjense que serían 3 oxidaciones: del carbono, del hidrógeno y del metano. Esas son las que tenemos. La que queremos encontrar es la deformación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se combinan, suman o restan para llegar a la expresión final deseada. ¿Cuál es la expresión final deseada? Y la expresión final deseada estaría acá y me dice que el delta H del metano menos, perdón, el delta H no, el H menos el H del carbono menos 2 veces del hidrógeno, esto es igual al delta H de formación del metano. Entonces, se combinan. Ustedes digan, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Si es más fácil, ya lo aprendimos a hacer, ¿a qué nos complicamos? Esto es simplemente un ejemplo didáctico para entender la aplicación de la ley de Hess, que es, a partir de reacciones de fácil experimentación, obtener los valores de otras que no son fáciles de reproducir en laboratorio. Entonces, acá tenemos esas 3 y vemos qué es lo que nos tiene que quedar. Metano, carbono y agua. Se tienen que ir los oxígenos y los dióxidos que no están en la ecuación final, ¿no es cierto? Entonces, acá un poquito de arte y de imaginación para hacer la combinación correcta, para eliminar lo que no deben ir en la final, que sería la formación. ¿No sería hidrógeno? Esta es la oxidación del hidrógeno. No, en la que hizo ahí la final, sí, es la del hidrógeno. 2 veces hidrógeno. Sí, bien. A ver, si nos damos cuenta, tienen que desaparecer los oxígenos y desaparecer los dióxidos. Y también el agua. Bueno, esto hay que pensarlo, nosotros. O sea, hay que empezar como cuando hace uno un sudoku, no sé si, pero es más fácil. Puede ser, entonces sería el A menos 2 veces B. Y ahí, con 2 veces B, todavía va a estar sobrando oxígeno, ¿no es cierto? Que acá está. Bueno, es así, a mirar un poquito y soñar, imaginar hasta que no le acierta. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, acá simplemente está puesto, entonces fíjense la fórmula que multiplicada la B por 2,
la C puesta tal cual y multiplicada por menos 1 la primera. Entonces ahora se suman. Al multiplicar por menos 1, acá poner menos A quiere decir que invertimos, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahora simplemente hay que sumar y ya vemos que se van a simplificar. Esto es como entonces, ¿qué es lo que quedó? Como haciendo esta combinación con las ecuaciones se llega a la ecuación deseada, se hacen las mismas operaciones que se hicieron con las ecuaciones con los calores de formación. Entonces el calor de formación es lo mismo, 2 veces B más C menos A. Los 3 calores de formación datos, que van de las 3 oxidaciones, se combinan con esa misma ley, digamos, y se llega a ese calor que, si ustedes se fijan en la tabla, o sea, si nosotros hiciéramos, busquen el calor de formación del hidrógeno en la tabla, el calor de formación del metano en la tabla, van a encontrar ese mismo valor. Entonces esto es un ejemplo didáctico para entender cuál es la filosofía del método. Bueno, ahora al problema 2. Esta ecuación es la del cracking del N-butano. Entonces, en el problema, no sé si se fijan en el enunciado, dan una reacción dato que es la que dice A, que es la hidrogenación del etileno. Fíjense, lean el enunciado, si quieren lo leemos, dice: el calor de reacción de la hidrogenación del etileno, que es la primera que hemos puesto ahí, ya nos dice cuál es menos 32,6 kilocalorías mol a 25 grados de una mol. Utilizando los calores de combustión estándar de tablas, determinen el calor de reacción estándar del cracking del N-butano mediante la aplicación de la ley de Hess. Y después que se compara el resultado con el caso B, porque es el mismo caso B del problema 1. Lo que acá lo vamos a sacar por ley de Hess, a partir de qué dice, de este dato que nos lo dan, hidrogenación del etileno, y de los calores de combustión de tablas. ¿De qué? Y de los compuestos que participan del cracking del N-butano. Acá está el cracking del N-butano. Entonces, esta es la diagrama de tabla, y después buscamos las combustiones de quién. De este. No, perdón, esta es la expresión, sí, ese es el cracking, ¿no es cierto? Bien. Entonces tenemos combustión de etileno, la combustión del etano. El etano no participa acá, pero hace falta para eliminar el etano de la primera. Y la combustión del butano. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sabemos todas las combustiones? Y bueno, van planteando y van viendo ese tema. Hay que ponerla y buscar las que tenemos de datos de los calores de combustión y tratar de combinarlas para llegar al cracking. Entonces, yo saben que tiene que dar la combinación que haga lo mismo que le dio el ítem B del caso 1. Ese es el resultado. Así que ahora trabajen un poquito con estas ecuaciones y vean de qué forma las pueden combinar